Y vamos a hablar del agua otra vez. Pero vamos a ver quiénes fueron los directores del CIAPA y qué fue lo que más o menos hicieron. En 2009 gobernaba el PAN. Estaba Rodolfo Campo Velázquez. En 2009 estuvo elecciones y el PAN perdió los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. El CIAPA es manejado, entre otros, por el gobierno del estado y por los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Por tanto, quitaron a Rodolfo Campo y pusieron a alguien de su interés. A Rodolfo Campo después lo acusaron de desvío de recursos, peculado, aprovechamiento de atribuciones y facultades. El gobierno de Aristóteles, las obras que se estaban haciendo en el CIAPA, que Rodolfo lo despidieron y dejaron obras sin concluir. El siguiente director siguió dejando las obras más o menos sin concluir hasta que tuvieron que entrarle y terminar las obras que estaban en proceso. Ya Rodolfo Campo lo acusaron de peculado, desvío de recursos. ¿Qué es el desvío de recursos? Yo tengo una cierta cantidad de dinero destinado a realizar una obra A. Pero pues tengo otro problema. El problema que tengo es que necesito pagar la nómina, necesito pagar aumentos de sueldos, necesito pagar algo extra que salió. Entonces yo, en lugar de gastarme el dinero de la obra A, pues agarro parte de ese dinero, resuelvo el problema y después reintegro el dinero de la obra A para que se realice. Estrictamente eso es desvío de recursos. Y ese fue el pretexto para meterlo a la cárcel. No se le enjuició, se le metió a la cárcel y ya después vamos a enjuiciarte. El chiste es de que entre pleitos legales, bla, 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 duró un tiempo en la cárcel y después salió sin sentencia. O sea, no lo juzgaron. Cuestiones políticas. 2010 a 2012 estuvo el director del CIAPA, José Luis Hernández Amaya. Es ingeniero civil, un trayectoria en el CIAPA desde el 80 hasta el 2007. O sea, era una persona que sí conocía el asunto. Uh-huh. Después estuvo un extraordinario técnico, Aristeo Mejía Durán. Aristeo Mejía Durán tiene una historia interesante. A él le tocó estar en el CIAPA antes. A él le tocó estar en el CIAPA cuando pasó lo del 22 de abril. Los que no conocen, ya sea porque son jóvenes o porque no conocen lo que pasó en Guadalajara, el 22 de abril hubo una fuga de combustibles. Ahora se sabe que fue Pemex el que tuvo la fuga. Se concentró ese combustible en el drenaje de Guadalajara. Se abrieron las alcantarillas, se les echó jabón y todo para impedir que explotara. Pero por alguna extraña razón explotó. Explotó el drenaje de Guadalajara, hubo muertos, hubo una destrucción tremenda. Estaba en esa época Aristeo Mejía Durán, estaba Enrique Dao, estaban diferentes personas, estaba en Bomberos, Protección Civil, Trinidad López Rivas. Okay. Entonces Trinidad López Rivas, yo no estaba en ese momento en Guadalajara. Después escuché en Radio Metrópoli que dijo que López Rivas, después de hacer la limpieza y demás, horas antes había dicho, ¿sabes qué? Ya no hay problema en Guadalajara. Y a las pocas horas tronó todo. Tronaron partes de los drenajes, hubo muertos, un despapalle tremendo. Y por eso metieron a la cárcel a Aristeo y a Enrique Dao y a diferentes personas. Esto obviamente es político. Entonces, a Rodolfo lo meten a la cárcel por cuestiones políticas, a Aristeo lo meten a la cárcel por cuestiones políticas. Y ahí los dejan porque hay que satisfacer una necesidad política. Y ya después salen prácticamente sin ninguna sentencia. Después fue director
Enrique Torres Lugo, del 2019 a 2024, gobierno de Aristóteles. Y después, Aristeo fue en el gobierno Aristeo fue en el gobierno de Aristóteles. Torres Lugo fue el gobierno de Alfaro. Y después del Faro es cuando entra Lemus. Le tocó a Antonio Juárez Trueba. Y ahorita está Ismael Jáuregui Castañeda. En este gobierno de Lemus es cuando les explota el asunto del agua contaminada. Agua contaminada, el agua que se está en las calles del sistema de agua potable de Guadalajara no es potable. No es potable porque no es incolora. No es potable porque no es insabora. No es potable porque sí huele. Y de acuerdo a las pruebas que se tienen de muestras de agua, sí hay microbios y sí hay materiales que se supone que no deben de estar ahí. Entonces, el gobierno de la gestión de Rodolfo no había ese problema. La gestión de José Luis Hernández no había ese problema. En la gestión de Aristeo tampoco la había tan marcada como actualmente. Entonces, algo pasó. Alguna sustancia que no debían de haber utilizado la utilizaron. Algún elemento de agua llegó a las plantas de tratamiento que no le supieron limpiar o la contaminaron a propósito, no sabemos. Y ¿qué es lo que hay que hacer? Solucionar el problema. ¿Cómo? Eso lo van a resolver los técnicos. Los técnicos no son los opinadores de la UDG, del ITESO, de la UP, de donde ustedes quieran, que me dicen, vamos a investigar. No, maestro, ya está todo investigado. Hay que actuar ya. Tienes que hacer mediciones, tienes que hacer obras, tienes que hacer sustituciones de tuberías, tienes que hacer muchas cosas que cuestan miles de millones de pesos. Los tienes que hacer ya. Ahora, eso cuesta mucho en dinero y en cuestiones políticas. Hablamos el jueves que en el gobierno de Petersen se sustituyeron líneas de agua potable y drenaje porque estaban viejas en el centro. Y eso fue utilizado por el PRI para atacar y para decir que cómo es posible que se tardaran tanto esas obras y cómo es posible que se gastara tanto dinero y cómo es posible. Pues se hizo y esas obras están funcionando. Si ahorita el gobierno tiene que hacer un gasto enorme en cambiar infraestructura, eso puede ser utilizado para atacarlos, pero se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo vendes un proyecto impopular? Diciendo la verdad. Existe este proyecto, se va a resolver de esta forma, cuesta tanto tiempo y vamos a pasárnosla muy mal en estos 2-3 años, pero después va a estar todo razonablemente bien. Y repetir la verdad. La verdad os hará libres, no necesariamente felices. Muchas de las cosas que se tienen que hacer no las quieren hacer por cuestiones políticas. Comentaban los compañeros, ¿por qué no se hace al CIAPA una empresa privada? Por cuestiones políticas. Porque la izquierda no quiere, porque el PRI, que es izquierda, tampoco quiere, porque MC, que es PRI, que es izquierda, tampoco quiere, porque Morena, que es PRI, que es izquierda, tampoco quiere. Entonces, no quieres resolver el problema, no puedes resolver el problema, y resolver el problema te sale caro política y económicamente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mejoralitos y que la bomba le explote a otro. La bomba le explotó a Lemus. Tienen que tomar el toro por los cuernos.